Nuestro caso es el de los tiradores del muro de Berlín y nos gustaría comenzar con un contexto histórico sobre el tema. Comienza después de la Segunda Guerra Mundial, el 22 de agosto de 1945, en la conferencia de Potsdam, en la que los líderes de Estados Unidos, de Inglaterra y de la Unión Soviética deciden realizar 12 acuerdos en los cuales se tenía como objetivo que Alemania no volviera a atentar contra la paz mundial y se buscaba su desmilitarización y su desnazificación. Entre estos acuerdos, el que nos parece relevante para nuestro caso es la división de Alemania y de Berlín en cuatro zonas. Alemania y Berlín se dividieron en cuatro zonas, las cuales se dieron una zona para la Unión Soviética, otra zona para Inglaterra, la siguiente para Estados Unidos y para Francia. Después de ello, pues en septiembre de 1945 se realiza la división de Alemania y de Berlín y con ella quedan dos bloques grandes, el bloque comunista y el bloque capitalista. Ya entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto de 1961, el bloque comunista construyó el muro de Berlín. Eh, el muro de Berlín fue construido para evitar la migración que había entre los dos bloques, entre el bloque comunista y el bloque capitalista, y así pues obtener una fuerza de trabajo, retener a las personas ahí para que ellas siguieran trabajando. Bueno, se construyó el muro de Berlín. eh, como sabemos, fue un muro muy fortificado, fue un muro muy vigilado, en el cual colocaron 300 torres de vigilancia, 30 búnkers para evitar que la gente se escapara. Entre ellas, eh, dieron la función a las personas que vigilan ahí para matar a las personas en caso de que quisieran escapar. Entre esas cifras, más de 600 personas murieron por causa de estos soldados, por el intento de escapar o por el hecho de haberse acercado al muro. Y pues este muro duró 28 años. Ya en noviembre de 1989, o desde septiembre, se comienzan las protestas por parte del bloque comunista con el fin de que los dejaran movilizarse hacia el bloque capitalista. Y el 9 de noviembre de 1989, en una rueda de prensa en la que hay una confusión, se comienzan a dar los permisos para que la gente se comience a movilizar, lo cual posteriormente produjo la caída del muro de Berlín. Bueno, con respecto a los hechos del caso, S es la víctima que tenía 20 años, como pues no dan los nombres en el caso, pero pues se les da pues este apelativo. W y H, que son los miembros de las Fuerzas Armadas de la GDR, la República Democrática de Alemania, la parte democrática del muro. W tenía a cargo a dos miembros y H era un simple soldado. S, el 1 de diciembre de 1984 a las 3:15 intentó pasar el muro, ante lo cual murió a causa de unos disparos. Dice el caso que de haber tenido una atención médica inmediata hubiese podido sobrevivir, pero en razón a las reglas en cuanto al secreto y la competencia que los acusados desconocían, no pudo adquirir esa protección, esa atención médica, porque un mayor en rango dio otras órdenes a los acusados con respecto a las personas que pasaban el muro, por lo tanto esas personas no conocían de, pues de esta otra normativa. El caso menciona que fueron disparos de rifles. Los rifles estaban en modo automático, por lo tanto H disparó 27 rondas de disparos en total y W le disparó, le disparó otras tantas. Se menciona que W, quien le gritó previamente para que se bajara del muro, le había hecho disparos de advertencia desde la torre de vigilancia que estaba a 150 metros. Eh, Ninguno de los acusados tenía la intención de matar, tenía la intención de herir gravemente, por decirlo así. Lo que estaban buscando era intentar prevenir el éxito de que la persona pasara el muro y de que se diera a la huida en razón a las órdenes que tenían y que pues las consideraban obligatorias.
dispararon breves ráfagas, obteniendo unos disparos individuales como en primera medida. Ellos afirmaron saber y estar preparados sobre el uso de las armas contra los violadores de la frontera. ¿Qué pasa? Se busca que este uso sea para prevenir una ejecución inminente o continuación del hecho punible, que en este caso se considera la huida. Se considera esta huida como un crimen, pues el paso de la frontera, por lo tanto generalmente al explicarlo hacia los soldados pues se le da un carácter de obligatoriedad. Fue del entendido de los acusados que en el contexto total de la orden que recibieron por parte de una autoridad mayor en su rango del ejército, hubo un alcance, pues se les decía que el otro lado era un territorio enemigo y que las personas que iban a huir venían de ese territorio enemigo y que tenían que proteger su territorio. Entonces, en el esquema de acción que tenían, se les explicó a los acusados muchas veces que no iba a dar, pues que sí, habría que llamar al fugitivo y decirle como que, oiga, bájese, usted no puede pasar, pero muchas veces eso no daba resultado. Y alcanzarlo a pie también era muy complicado y tal vez muchas veces no iba a dar resultado. Por lo tanto, se les dio la orden de que si era necesario se pudiese disparar para advertir y si era más necesario matar para prevenir la huida. Porque ellos mencionaban que era mejor un enemigo muerto a que la huida tuviese éxito. Entonces, ante la cámara, los jóvenes pues coinciden en que al analizar la cámara que juzgó este hecho, la cámara coincide en que los jóvenes cometieron el delito de homicidio conjunto con la intención condicional pues de lo que mencionaba el régimen fronterizo. Pero si bien la cámara reconoce que la GDR menciona el uso de las armas de fuego para mantener al margen a las personas que iban a huir y pues para tener asegurada la frontera, esto debe responderse bajo un principio de proporcionalidad, que en este caso las ráfagas de los rifles no cumplen. Los disparos provisionales, individuales, alcanzan a cumplir este principio de proporcionalidad, pero se deja de presente, la cámara deja de presente, que en las fronteras la vida humana ha de ser salvada en lo posible. Principio que las ráfagas de disparos no logran cumplir. Porque esta persona recibió disparos que al final no se sabe de cuál decide W o de H fueron, no se sabe de quién fueron en realidad los disparos. Entonces menciona que la actuación de los acusados fue excusada obviamente pues por el comando oficial que dio la orden y que los disparos individuales en las piernas eran lo que generalmente se ordenaba en ese tipo de situaciones. Los acusados tenían que obedecer su orden, pero en este caso hay que ir más allá de las órdenes estipuladas y reducir las posibilidades en cuanto a herir y no matar al fugitivo. A cambio pues de evitar un ataque más contundente que es pasar la frontera. Pensaron los acusados que sus actuaciones estaban bajo el orden de la ley y bajo lo que les había mencionado su mayor, lo cual no los exculpa de haber actualizado su conducta en el tipo penal de homicidio. La Cámara de Menores hace una evaluación de la pena ante W y le reduce la pena a un homicidio menos serio en razón a que pues, el hombre disparó de advertencia y lo llamó. Él apela diciendo que pues, el Estado violó la prohibición de pena en tanto que él estaba actuando como un oficial en nombre propio de interés de la GDR. Por lo tanto, no era el responsable, sino la GDR era el responsable. Esa apelación se niega. Y pues los condenan en derecho pues, por el tipo penal de homicidio. Bueno, ahora el tema a tratar es sobre la sentencia acerca de los fusilamientos en el caso del Muro de Berlín. El tema que surge en este caso es el problema de la ley penal aplicada en la República Demócrata Alemana, pues ahora en adelante lo va a llamar GDR. En el momento en el que esos tiroteos tomaron lugar, en su aplicación el crimen de esos tiroteos constituyen pues lo que se buscaba era saber si eran más o menos graves. Pues equivalente a la República Federal, el Alto Tribunal Federal en el tiempo llegó a la conclusión de que este era mucho más grave en todos los aspectos. Esto por lo tanto justifica la condena de los defendidos bajo el Código Criminal de la Ley de la República Federal a la luz de la redacción del nuevo código. Lo difícil de llegar a esta conclusión era que la justificación legal. El Alto Tribunal Federal habría tenido que llegar a la conclusión de que la ley del GDR fue menos
fue menos severa. Sin embargo, el alto tribunal federal consideró que la defensa del acto del Estado no se aplica y aunque no estén de acuerdo con la opinión de la Corte en primera instancia de que los defendidos no estaban actuando de acuerdo con la ley interna del GDR, consideraron que dicha ley, en la medida de lo que, pues, que se justificó el tiroteo, fue tan errada como para hacerla inválida. El derecho internacional, como debió haber sido aplicado en el GDR, fue citado para apoyar esta conclusión. Esta misma búsqueda para el sistema del derecho, que tuvo consecuencias menos severas para los defendidos, fue aplicada a otros aspectos de este caso. Hola, ahora nos toca abordar el tema, en mi opinión, más importante de este video, y es la relación que tiene el fallo de los tiradores del muro de Berlín con el derecho natural. Primero, para abordar este tema correctamente, toca delimitar claramente qué fue exactamente el fallo. El fallo fue un fallo condenatorio en contra de los tiradores del muro de Berlín por homicidio en contra de las personas que intentaron cruzar el mismo límite. Primero uno se debe preguntar por qué el fallo fue condenatorio. Y ahí es donde entra la relación con el derecho natural. El fallo fue condenatorio a pesar de que las normas justificaban, de las normas que estaban vigentes en el momento de las acciones, justificaban que los tiradores del muro de Berlín utilizaron la fuerza para evitar que las personas cruzaran los límites, aunque esto significara acabar con sus vidas. Esto es importante saberlo porque el fallo justificó o quitó la justificación de los tiradores del muro de Berlín utilizando una argumentación basada en derecho natural. Eh, Esto en específico se trata de la fórmula de Radbruch o una especie de la fórmula de Radbruch. La fórmula de Radbruch, ¿en qué consiste? Consiste en que no se debe tener en cuenta el derecho extremadamente injusto como verdadero derecho en consideración con eh, un criterio supralegal que es el derecho natural al cual se refiere la misma fórmula. Esta fórmula fue utilizada en una especie de variante, ya que en el propio fallo no se hace referencia a una injusticia extrema, pero sí es la razón por la cual, o sea, la injusticia es la razón por la cual se deja sin efecto este, se deja sin efecto estas normas que justifican las acciones de los propios tiradores del muro de Berlín, y por lo cual, si esta justificación es eliminada, se queda con el simple hecho del homicidio por el cual se les condena. Ahora bien, este punto de vista puede ser o ha sido criticado por muchos en cuanto es difícil determinar qué es lo que hace que esa acción sea injusta o extremadamente injusta al punto de dejar sin efectos una norma legal y en cierto sentido utilizar una especie de retroactividad penal con normas posteriores. Ahora bien, ellos justificarían que estas normas no tienen esa retroactividad de la cual se habla porque las normas de derecho natural que informan y mantienen esta justificación que dice que la propia norma que justifica poder acabar con la vida es injusta, es una norma mucho anterior a, a la creación de los límites del muro de Berlín o incluso a la creación de la justificación que logra que los tiradores del muro de Berlín justifiquen sus propias acciones al momento de asesinar a estas personas.